Esto es un video especial donde estoy aquí con la sabiduría hecha persona, con mi papá, donde tenía mucho tiempo que quería hacer este video acerca del burnout espiritual, o en otra palabra, el agotamiento espiritual. Y escribí lo que para mí es el agotamiento espiritual, porque tú tienes más tiempo en el evangelio, tienes como 7 vidas como los gatos, o sea que has pasado por muchas cosas y puedes hablar un poco más sobre ese agotamiento espiritual, donde muchos de nosotros los jóvenes nos sentimos, y sé que muchos adultos también que tienen una trayectoria larga. Y anoté que es una forma de cansancio profundo del alma que ocurre cuando una persona se desgasta tanto emocional, mental y espiritualmente en su relación con Dios, en el servicio ministerial o en su vida de fe. Y no es una falta de amor hacia Dios, sino que algo dentro de ellos necesita ser renovado. Mira, te voy a hablar como médico primero para enseñarte y decirte que en lo natural hay también un agotamiento crónico o agotamiento agudo de tu cuerpo. Y es cuando el cuerpo es sometido a mucho estrés, a mucha presión, no solamente tu cuerpo, sino tu mente, tus emociones, tus sentimientos. Y los afanes producen en el cuerpo físico agotamiento crónico, produce agotamiento agudo y no nos damos cuenta. Y comenzamos a tener un montón de condiciones que no son normales en nosotros, pero no nos damos cuenta que es ese agotamiento. Lo mismo pasa en el plano espiritual. En el plano espiritual, cuando uno entra eh, en ese agotamiento espiritual, tus emociones, tus sentimientos y la perspectiva de tú mirar las cosas en Dios se comienzan a distorsionar. Y no nos damos cuenta que es el afán que tenemos espiritualmente, el estrés que tenemos espiritualmente y todas esas condiciones. Entonces, nos va poniendo a nosotros muchas condiciones internas en nuestro carácter y nuestra personalidad, como es la apatía a las cosas de Dios, la apatía a buscar a Dios, y pensamos muchas veces, bueno, quizás que estoy en pecado o quizás que Dios no me escucha. No, no, es que la sensibilidad espiritual, a tener ese agotamiento espiritual, va disminuyendo y no nos damos cuenta. Y es ahí cuando el enemigo se abren puertas para el enemigo y empieza a ponernos pensamientos que no van acorde a las convicciones que nosotros tenemos. Y eso influye. Y he visto que en ese agotamiento espiritual, cuando estamos tan cansados que llegamos a la casa, no tenemos ni siquiera o procuramos tener un tiempo con Dios, sino lo que viene ese agotamiento y preferimos ver televisión o ver series por horas y no nos damos cuenta que ese mismo agotamiento que el diablo está utilizando para alejarnos de la presencia de Dios. Sí, es que el agotamiento espiritual distorsiona la pasión por las cosas que tú tienes. Y cuando tú vas perdiendo la pasión, entonces tú vas cambiando tus convicciones de lo que tú haces. Y entonces en vez de centrar y buscar el descanso de Dios en tu lugar secreto, lo vas a buscar en Netflix, o lo vas a buscar en la televisión, o lo vas a buscar en el internet, en TikTok, en YouTube. Pero eso te cansa más emocional y espiritualmente también y te aparta de Dios. Entonces es un punto de que cuando tú estás entrando en cansancio espiritual, agotamiento espiritual, la pasión por lo que tú sientes por Dios se va perdiendo. Y automáticamente la pasión se va perdiendo, los detalles hacia Dios se pierden y lo peor, Anita, es la convicción de lo que tú crees. Comienza a tambalearse. Entonces, cosas que tú tenías de convicción en Dios, ya se empieza a perder el interés. Y entonces es ahí donde el enemigo nos atrapa muchísimo ¿No? Y por a eso todos. vemos muchos que venimos, dejamos de venir, llegamos tarde a la prédica, preferimos estar cómodos en la casa. Entramos en procesos que nos van apartando de la cosa de Dios. Ya no tenemos esa pasión por venir a la iglesia, ya no tenemos esa pasión por servir, ya no tenemos esa pasión por escuchar la palabra de Dios, pero es el agotamiento espiritual. ¿No? Y nos volvemos como esos robots que tú lo prendes, de lo que limpia los pisos, y ya sabe los lugares que debe de ir y, no, y a los lugares que no debe de ir. Y déjame decirte, este tema que tú has querido hablar hoy es un tema que debería de hablarse en las iglesias, porque le vivimos echando la culpa al diablo. Hay muchas
hay muchas condiciones por la condición de tu corazón interno, de lo que tú cargas, pero un alto porcentaje, yo creo que un 70, un 80% del pueblo de Dios está agotado espiritualmente. Porque tú también te agotas espiritualmente cuando tú no ves lo que está buscando de Dios. Y comienza a buscar, orar, 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 y ve que no te viene, ve que Dios no te escucha. Tú entras en un agotamiento espiritual y entonces vas cayendo, vas perdiendo la pasión. No, y tú buscas en internet personaje de la Biblia que tuvo un agotamiento espiritual o un burnout y habla de Elías. Elías. Elías tuvo ese agotamiento espiritual. Elías dicen que se deprimió, pero no se deprimió físicamente. No. Elías se deprimió espiritualmente porque dejó de ver el poder de Dios. Y Elías mandó fuego y le ganó a los baales que estaban ahí. Y dijo, eh, al Dios que yo sirvo, que caiga fuego. Y le tiró agua al altar y que vio el fuego. Elías sabía el poder de Dios. Pero el agotamiento espiritual le cambió la perspectiva que tenía del poder de Dios. Y por eso se deprimió espiritualmente. Y dice que el ángel cuando vino donde Elías lo que le dijo fue como descansa y come Lo mandó a descansar. Dios descansó después de después de crear toda su todo. creación. Y eso es lo que nosotros nos olvidamos, aún los pastores nos olvidamos de descansar. El liderazgo se olvida de descansar. Entonces, ¿qué pasa? El liderazgo se somete a muchas actividades, a muchos servicios y se preocupa más en hacer que en ser. Ah, muy bueno. Y tenemos que ser primero en Dios para luego poder hacer en Dios. Estos son unos síntomas que escribí, a ver qué tú piensas. Uno dice que siente sequedad espiritual. Es lo que estábamos hablando. Orar, leer la Biblia o congregarte ya no te llenan como antes. Te nace una apatía. Viene una apatía por todo lo de Dios. Ya no siente gozo por leer la palabra, ya no siente gozo por ir a tu lugar secreto a orarle a Dios, ya no siente gozo de leer un libro. Ya tú lo que quieres es una distracción. Tu mismo subconsciente, Ahí está bueno, es una distracción que buscamos. tu mismo subconsciente te va a disparar una distracción. Te va a disparar una distracción. Y entonces te va a querer distraer en otras cosas y va a perder el norte de lo que Dios tiene para ti. Inclusive te olvida de tus convicciones, te olvida de tu llamado, te olvida de tu propósito. Pero tu mismo consciente y tu subconsciente te llevan a buscar una distracción. Y no nos damos cuenta, ¿eh? El otro dice, tienes la sensación de que Dios está lejos, aunque sabes que no lo está. Claro, porque pierdes la relación. La relación con quien sea no te lo da el espacio ni la distancia, te lo da la relación que tú tengas. Entonces, cuando tú tienes un agotamiento espiritual, tu relación va mermando porque va perdiendo la pasión, lo vas dejando de buscar y entonces ahí te viene ese sentimiento de que Dios te abandonó, que Dios no te escucha. Entonces tú dices, bueno, ¿y pero para qué voy a seguir viniendo? Yo no estoy en esto. Comienza entonces un espíritu de comparación, a comparar a otros. Pero mira lo que está en el mundo, está mejor que yo y yo estoy aquí, pero no entiendo. Y ese espíritu de Ese uno, te comparas con otros creyentes o líderes y sientes que estás fallando. Y cuando tú empiezas la comparación es porque está bien profundo en ese agotamiento espiritual. Está bien profundo porque tú empezaste a perder tu identidad en Dios. Sí, porque el que vemos un líder o alguien dentro de la iglesia como un pulpo con tanto ministerio, no significa que está bien. No, y pensamos que es el más maduro, Y no, que es el más crecido espiritualmente y es el más inmaduro, sí. porque mucha gente sirve mucho en la iglesia por el talento y no por el don. Ah, Entonces hay gente con un talento impresionante de servir, pero no tienen carácter para manejar el don. Entonces, todo el que entra en un talento y le sirve a Dios en talento, termina en cansancio, en agotamiento espiritual. Pero el que tiene el don, no, no, porque el servicio por el don está por encima de todo. Cuando tú sirves por el don, es Dios dirigiéndote, es Dios llevándote. Ahí no hay distorsión. sí, Por eso la iglesia está llena de gente de talento y pocos dones. Está llena de talento. Músicos con un talento impresionante, servidores con talento, predicadores con talento, pero el don apagado. Y por eso viene ese agotamiento espiritual, viene ese cansancio.
Yo creo que La- por eso Jesús nunca llegó a ese agotamiento así, porque no se enfocó en ningún talento, sino en su don. Jesús fluía en el don, pero Jesús fluía en la conexión con el Padre. Por eso siempre era orando en la presencia, no importando el desierto en que se encontraba, siempre era conectado con Dios. Por eso pudo cumplir su meta Yo, aquí en la yo tierra. pienso que la oración que Jesús hizo en el Getsemaní fue diferente a todas las otras oraciones que él hizo. Las otras oraciones que Jesús hizo, la hizo en un descanso. Pero la oración del Getsemaní, cuando él dijo, si puede pase esta copa de mí, fue diferente. Ya estaba todo el cansancio de todo nuestro pecado, estaba todo ese agotamiento de todas nuestras enfermedades, estaba todo ese tipo de cosas. Tuvo que venir un ángel a reforzarme. Pero Sí. él reconoció que eso es que muchos no están reconociendo que están llegando en ese cansancio y quieren más y más y más y más. Pero Jesús reconoció que estaba llegando, pero que su meta no había sido alcanzada todavía. Ese no era su propósito. Jesús sabía que no era en Getsemaní que tenía que morir, era en la cruz. Y por eso clamó una ayuda. Y vino un ángel y lo fortaleció. ¿Me entiendes? Entonces, la gente no se da cuenta del cansancio, del agotamiento espiritual, Anita. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es ser visto. La gente quiere ser visto. Entonces, mientras más lo ve en el medio, mientras más control tiene, eso lo conforma mejor, le sube su ego espiritual, pero están cansados, tiene un agotamiento espiritual. Y entonces, ese tipo de servidores, ese tipo de creyentes en la iglesia hacen más daño que los inmaduros, porque funciona como un inmaduro, pero haciendo la cosa para que lo... Y somos utilizados por el diablo para cuando venga un nuevo creyente, sea herido. Y déjame decirte, cuando tú tienes un agotamiento espiritual, tu personalidad cambia, tu carácter cambia. Eso significa que el maltrato es inminente en la iglesia, porque tú empiezas a maltratar a la gente, porque pierde el control de la comunicación, pierde el control de la relación, pierde el control de las intenciones, y entonces tarde o temprano va a maltratar a la gente, y maltratas a la gente. Dice también que una de las causas comunes de ese agotamiento es servir sin renovar tu propia relación con Dios. Claro, cuando tú no tienes esa relación con Dios, tú te caes. El agotamiento espiritual, lo primero que va a destruir es el discernimiento en tu vida. No va a poder discernir y va a tocar tu sabiduría. Va a mermar la sabiduría, ¿No? Y por eso va a escuchamos mermar tu más las discernimiento. emociones que Y la voz de entonces, Dios. entonces, en ese agotamiento espiritual es donde tus emociones se crecen. Y entonces tú empiezas a escuchar voces extrañas y a tener sentimientos extraños que no son agradables a Dios. Y no es por el diablo, no es porque tú eres malo, no es porque tú estás en pecado, estás agotado espiritualmente y no nos damos cuenta. Y así hay un montón de líderes y un montón de creyentes sentados en la iglesia y no nos damos cuenta. Sí. Hay otro que dice llevar cargas que no te corresponden y no tener descanso ni límites sanos en el ministerio. Totalmente. Y cuando tú llevas toda esa carga que no te corresponde, está tocando tu potencial, se cae tu potencial. Uno de los problemas más fuertes que yo siento, Anita, que tiene el agotamiento espiritual, es que lo creativo en Dios se va. Tú dejas de ser creativo. La osadía en Dios se va. Y lo peor es que entra en un peligro del conformismo. Te empieza a conformar con lo que tiene, con lo que ve, y entonces ahí tú comienzas a comparar. Pero eso lo vemos también en lo natural. Tú tienes tiempo en un trabajo y ya no te salen ideas creativas. Viene alguien nuevo La en rutina, otra la posición rutina. y tiene ideas que vino como fresco como una lechuga, como dicen, Sí. así crujiente, y saca todo. Y los que tienen tiempo ya no, es como lo mismo, hasta tu forma de vestir, tu forma de hablar, todo cambia, todo cambia.
Y hay uno que me gustó que dice, pasar por pruebas prolongadas sin tiempo de reposo o acompañamiento espiritual. Sí. Lo que pasa es que cuando tú entras en un proceso o cuando tú entras en una temporada, sea la razón que sea, si tú no eres sabio en ver el tiempo que tú tienes en ese proceso para saber buscar una ayuda, va a entrar en agotamiento espiritual. Tú empiezas a orar, 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 ayunar, 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 orar, 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 ayunar, ayunar. Entra en ese agotamiento y no te das cuenta. Entonces, si no eres sabio para buscar ayuda, que te, que te hagan ver el cuadro en el que tú estás viviendo y ver las condiciones en las que tú estás viviendo, entra en agotamiento espiritual. Y por eso tantos de nosotros desmayamos cuando tenemos la posibilidad de tener una victoria. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque hay momentos en que tú tienes que buscar ayuda. Por eso en la iglesia tiene que haber mentores, tiene que haber líderes que puedan ayudar a esas personas que están en esa condición. Pero muy pocas veces nosotros queremos ser enseñables. El orgullo, la altivez, la vanagloria. De yo puedo, mientras más tú me das, mejor, No me- mejor me siento. Y he hablado con muchos jóvenes que han estado en 3, 4 ministerios. Y le digo, ¿cómo tú tienes tiempo? no puede. Y me dicen, no, ya este ministerio no siento pasión, pero Lo tengo que hacer. tengo que estar ahí. Lo quiero hacer porque ahí está mi amigo, lo quiero hacer porque tengo que hacerlo. No, ese es el error. Y no, y va descuidando los otros donde tú realmente tienes dones por querer tener y abarcar todo, mientras más mejor. Por eso es que nosotros como líderes tenemos que ver a la persona en la iglesia cuál es el propósito de esa persona, cuál es el llamado, qué es lo que lo atrae y tratar de llevarlo a ese lugar para que él valore lo que está haciendo y cuando esté valorando lo que está haciendo, él mismo va a ir dejando lo que no le satisface y lo que no le da pasión. Pero hay algunos que no lo quieren dejar porque eso le da ego y eso lo hace ser visto. Sí, como tú dijiste al Y inicio, es un se creen error. que es más maduro. Entonces, ese tipo de personas es que tú tienes que ir a ellos y decirle, mira, ya tú no puedes tener oración, ya tú no puedes tener intercesión, porque lo que tú haces bien es esto, y lo que te gusta es esto, y tienes que estar ahí. Eso es una ayuda. Por eso yo a veces veo líderes que vienen y me dicen, papá, mire, oh, pastor, estoy sirviendo en tres áreas, pero la que me gusta es esta. Yo mismo lo incentivo a que deje esa dos. Y entonces van donde su mentor, el mentor dice, no, no, tú no te me puedes ir ahora. Y yo, no, 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 tú te vas. Porque es mejor que tú seas eficiente en una que sea mediocre en las tres. Entonces, ¿a quién tenemos que agradar? ¿Al hombre o a Dios en tu servicio? Entonces tú lo que tienes que hacer es hacer lo que a ti te apasiona. Y tener tantas cosas, es como medicina, es como tener tanta teoría, pero si no tiene la práctica, si no tiene la relación con Dios dentro de esa teoría, nunca va a ser buen médico Claro, o nunca va a ser un buen abogado. así es. Entonces, por eso a las personas que nos están viendo, que están conectadas, ¿cómo tú les o qué consejo tú le das para ellos poder superar ese agotamiento? Dios mismo descansó el séptimo día y todos nosotros necesitamos descansar. Es descansar en Dios. Lo segundo es ser honesto contigo mismo, ir a Dios y decirle cómo tú te sientes. Aunque no tenga palabra bonita, expresarle tu corazón, Señor, me siento cansado, ser íntegro delante de Dios. Dios no anda buscando palabras bonitas, Dios anda buscando que tú seas sincero, honesto, íntegro con Él, para Él poderte ayudar. Todo lo que tú escondas de ti, Dios no te va a ayudar. Tienes que desconectarte. Hay cosas en las que tú tienes que desconectarte y buscar ayuda. Otra cosa es rodearte de gente que te puedan ayudar, mentores, pastores, algún líder que te pueda ayudar, para que tú puedas volver a lo esencial y no enfocarte en el rendimiento, sino en tu relación con Dios. Ese es un problema que sufrimos mucho, el olvidarnos de la relación de Dios. Luego tiene que permitirte ser restaurado de ese agotamiento físico, buscar la ayuda. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y trabajados y cargados,
y yo haré descansar. Entonces, la presencia de Dios es donde tú vas a encontrar el descanso de Dios. Es donde tú vas a encontrar lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere darte para tu vida. Por eso cuando la carne está tan grande o tan alimentada y viene ese cansancio, es lo menos que queremos buscar a Dios. Aunque tú sientas Lo menos. que eres grande, no quieres buscar a Dios. Pierde la paciencia, Y lo penoso es que tú sientes por lo menos un poquito de necesito orar, pero no lo hacemos. pero no lo hace. No, no tiene la fuerza. Y ese agotamiento es como líderes o servidores, todos nosotros sirviendo sin primero buscar a Dios en nuestra casa, una hora antes de venir a servir a la iglesia o antes de salir de nuestra casa. Es un tema de relación. Es un tema de relación, de gratitud a Dios, de pasión por Dios, de amor por Dios. Mira, es como el cuerpo físico. Si tú estás agotado, tú sabes que tienes que hacer algo y tú dices, ay, que estoy tan cansado, no lo puedo hacer. Y por más que quiera, no lo haces. Lo mismo pasa en el espíritu. Ay, que estoy agotado, no puedo orar. Ay, que estoy agotado, no puedo adorar. Ay, que estoy agotado, no puedo servir. Es lo mismo, es lo mismo. El mundo espiritual, el sistema espiritual y el sistema secular va a la par porque todo el sistema natural salió del espiritual. Entonces tenemos que prevenir, tenemos que ser precavidos con ese cansancio espiritual. Por eso tenemos que tener tiempo de calidad con la familia, con nosotros mismos. Tener tiempo, porque no puede ser todo servicio, iglesia, servicio, iglesia. No, tenemos que tener tiempo. Y eso que he estado viendo mucho ahora en las redes sociales durante esta semana que decía, no se le debe tener miedo a la muerte, sino al tiempo, porque el tiempo pasa y todo lo que tú tienes se desvanece. Y así mismo la venida de Jesús está cerca. Y si no nos damos cuenta del tiempo que está pasando por estar preocupados en nuestras situaciones financieras o natural ay, yo estoy cansado, ay, esto es mío, ay, esto, aquello, estamos perdiendo tiempo, donde vamos a estar 24/7 adorando a Dios. O sea que si no estamos aquí en la tierra forjando ese tiempo de adoración, ¿cómo vamos a durar la vida entera adorando? Sí, y aparte de eso, Ana, es que nosotros tenemos que entender que venir a la iglesia no es un entretenimiento. Venir a la iglesia es venir a la vida, es venir a la vida. Una vida y vida en abundancia, pero también una vida eterna. Entonces, la iglesia tiene que predicarse de eso. La iglesia tiene que predicarse de eso porque si no, va a venir ese cansancio, va a venir ese agotamiento espiritual que va a echar a perder todo lo que hemos hecho. Inclusive, hay reporte en Estados Unidos que esos pastores que se suicidan, esos líderes que se suicidan, su depresión vino por el agotamiento espiritual, donde perdieron toda la fuerza espiritual que los sostenía en cada proceso y no lo supieron manejar. Pastores divorciándose, pastores cometiendo errores, líderes divorciándose, líderes cometiendo errores. Agotamiento espiritual. Se suicidan por el agotamiento espiritual, porque hay una depresión espiritual, como hay una depresión física, mental, hay una depresión espiritual. Y por eso tú ves las estadísticas en Estados Unidos de cuántas iglesias se cierran, cuántos pastores abandonan, cuántos pastores se queman, cuántos líderes abandonan, cuántos se suicidan. Agotamiento espiritual. Que tú lo dices en inglés como Burnout. burnout. Imagínese usted. Agotamiento espiritual. Ahí está todo. Ahí está todo. Yo he pasado por ese proceso. Todos pasamos por ese proceso. Y si no protegemos, si no nos cuidamos, somos ahogados por burnout. 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 Ray, para terminar, ¿por qué no hacemos, tú haces una pequeña oración por los que están, que se sienten realmente drenados para que puedan restaurar su relación con Dios? Claro que sí, claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor bendito Dios, que cada persona que nos está viendo, cada persona que nos está escuchando, que haya entendido esta palabra,
Señor bendito Dios, que esta palabra se haga rema en su corazón, se haga vida en su corazón, para que el Espíritu Santo se la revele de la necesidad, Señor bendito Dios, de descansar en ti, de buscar tu reposo, Señor, de entrar en tu remanso, Señor bendito Dios, porque tú eres el Dios del descanso. Y eres tú el único, Señor, que nos puede dar sabiduría para saber descansar, porque aún tú, mi Dios, descansaste. Padre, yo te pido por cada uno de ellos que nos están viendo, Señor, bendito Dios, y que si ellos pueden, Señor, que busquen ayuda para poder ser dirigidos, Señor, bendito Dios, a romper con ese agotamiento espiritual, el cual se le va a transformar en agotamiento físico también. Padre, yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tu palabra ha sido revelada, que tu palabra ha sido enseñada y que tú le des sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, para trabajar esa condición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias, Anita, por invitarme. Gracias a ti por decir que sí. Chao.